Profe. Muy bien, entonces empiezo a compartir. A ver, confírmenme que están viendo el PowerPoint, por favor. Sí, se ve, profe. Buenísimo, buenísimo, gracias. El tema que vamos a ver hoy son señales. Nosotros sabemos que en el proceso de datos, dentro del sistema central, todos los valores que se encuentran guardados, o sea, que se encuentran en el sistema central, ya sean datos, ya sean instrucciones, ya sea información que está por salir al exterior, todos estos valores se encuentran en binario. O sea, el único tipo de valores del sistema central son valores binarios. O sea, están todos los datos, las instrucciones e información están en forma de bits. ¿Y cómo es que se transmiten estas señales entre uno y otro dispositivo, las señales de estos valores? O sea, estos valores tienen dos estados posibles. Por un lado pueden estar almacenados. Cuando decimos almacenados nos referimos a registros, y en el amplio sentido de registro, no solamente cuando digo registro estoy hablando de una posición de la memoria principal. Puede ser en un registro del procesador, puede ser en cualquiera de los otros registros que vamos a ir conociendo, que se encuentran a lo largo de todo el sistema central. O están almacenados en un registro o están transmitiéndose. ¿Por dónde se transmiten? Por unas ciertas líneas conductoras que son los buses. Son los buses. ¿Y cómo es que se realiza la transmisión? Cada línea transporta un bit. Eso lo hemos visto en la clase cuando vimos memoria principal, cuando estudiamos el bus de datos, ¿se acuerdan? El ancho de bus y todo lo demás. O sea, cada línea transporta un bit. Como que, por ejemplo, en el registro es como si yo tuviera una llave que abre y cierra, una tecla para prender la luz, vamos a suponer. Tengo una pila con 5 volts, donde los 5 volts llega hasta la llave, y esta llave puede estar abierta o cerrada. Si está abierta, significa que tengo guardado un 0. Porque en el resto de la línea, al estar abierta, tengo 0 volts, o sea que se estaría transmitiendo un 0. En cambio, si la llave está cerrada, significa que por la línea pasa la tensión, tenemos 5 volts, o sea que lo que estamos transmitiendo es un 1. Esto es un esquema, no es que tenemos una pilita así, digamos, en las compu y demás. Es un esquema para entender cómo es el mecanismo, ¿no? Entonces, de la misma forma, si en vez de tener una sola llave tengo 8, así es como podemos imaginar que se organiza una celda de memoria, con 8 llaves, donde la tensión viene en forma paralela en cada llave, y de acuerdo a su estado de abierta o cerrada, será el valor, por un lado, que tiene almacenado, y además el valor que se transmitiría desde esa celda hacia, por ejemplo, como podemos ver en el gráfico, hacia el microprocesador. Si la llave está abierta, tengo 0 volts, o sea que está transmitiendo un 0. Si la llave está cerrada, quiere decir que se transmite la tensión, tengo 5 volts, estoy transmitiendo un 1. ¿Por qué 5 volts? Porque ese es el voltaje con el que se manejan las computadoras. El universo PC. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero anda por ahí. O sea, por eso se dice que una señal es portadora y transportadora, porque la corriente transporta la señal
entre un dispositivo y otro, y además es portadora, porque la corriente en sí es el mensaje. Porque si hay corriente significa que es un 1. Por eso se dice que es portadora y transportadora, ¿no?, de las señales. A ver. Dentro del sistema central, el único tipo de señales, de transmisiones que existe entre un dispositivo y otro es en paralelo, como podemos ver en el ejemplo de arriba, donde los valores se transportan simultáneamente dentro de una comunicación entre un dispositivo y otro, donde tengo una serie de líneas, de cables, que vienen a constituir el bus. Puede ser de mayor o menor cantidad de líneas, dependiendo del sistema, y cuando se realiza una transmisión, se realiza simultáneamente de todos los valores que se van a transmitir, ocupando un bit cada una de las líneas de ese bus. Ese es el tipo de transmisión del sistema central. No hay otro tipo de transmisión dentro del sistema central, donde se dice que para enviar n bits son necesarios n cables. O sea, tenemos un bit por cable. Otro tipo de transmisión es la transmisión en serie o transmisión serial, que ese tipo de transmisión me permite transmitir una cantidad determinada de bits, o sea, varios bytes, los que sean, pero por un solo cable. Por un solo cable. Para lograr ese tipo de transmisión, por empezar, o sea, acá entra un factor que es el factor tiempo. Es el factor tiempo. Todos los dispositivos necesitan una circuitería adicional para que estén sincronizados. Se establece una ventana de tiempo para cada uno de los bits que se va a transmitir. Por ejemplo, como vemos aquí en el ejemplo, la ventana de tiempo es 1 milisegundo. En cada milisegundo se va transmitiendo uno de los bits de todos los que se tienen que transmitir. Entonces, si yo necesito transmitir 8 bits, voy a necesitar 8 milisegundos. 1 milisegundo por bit. La ventaja de este tipo de transmisión es que no necesito, o sea, con un solo cable se puede hacer. La desventaja que es lentísima. Recuerden que acá estamos hablando de milisegundos, o sea, una milésima de segundo, y los tiempos del sistema central se miden en nanosegundos. Es muchísimo tiempo 1 milisegundo para el sistema central. Muchísimo. Imagínense que en 1 milisegundo entran 1.000.000 de nanosegundos. Y vieron que en unos pocos nanosegundos todo lo que puede hacer el procesador y la memoria dentro del sistema central. Por eso, este tipo de transmisión, la transmisión serial, no existe dentro del sistema central. Pero la estamos mencionando. ¿Dónde es que existe este tipo de transmisión? Este tipo de transmisión, en serie o serial, existe en algunos sectores del sistema general, lo que es el resto del sistema central. Si yo al sistema general le saco el sistema central, ¿qué es lo que me queda? Los periféricos y las conexiones entre periféricos y las placas de interfase, que es la entrada al sistema central. De las interfaces hacia los periféricos, la comunicación puede ser paralela, puede ser en forma paralela, o puede ser transmisión serial. ¿De qué depende? Depende de las características y propiedades del periférico. Si el periférico necesita manejar y transmitir un gran volumen
de datos e información, la transmisión va a ser en paralelo. En cambio, aquellos periféricos que no necesitan un gran volumen de información en un tiempo dado, tienen una transmisión en serie. Por ejemplo, el mouse, el teclado. En cambio, otros periféricos necesitan un gran volumen de transmisión de información porque manejan un gran volumen de datos. Un módem, una placa de video, o sea, un monitor o demás. Entonces ahí las conexiones serían entre el periférico y el sistema central, también serían la transmisión en paralelo. ¿Está? ¿Se entiende eso, gente? Sí, profe, sí. Muy bien. Entonces, resumiendo, un tema cortito, como estarán viendo. Mientras que en la transmisión en paralelo con n cables se puede enviar y recibir n bits simultáneamente, en la transmisión en serie, enviar n bits demanda n veces el tiempo asignado a la duración de cada. O sea, está el factor tiempo. Por ese motivo, en el sistema central, solamente las transmisiones se realizan en paralelo. ¿Está? Muy bien. Y ahora vamos a la segunda presentación, que también es cortita. Esta es una unidad muy cortita. Es una unidad muy cortita, pero es interesante. Es interesante. El tema que vamos a ver ahora son los ports. ¿Qué son los ports? Son registros. Son registros de memoria RAM. Pero son registros que no son parte de la memoria principal. Son registros que se encuentran en las interfaces. En las interfaces. ¿Y qué es lo que hace un registro port? Ese tipo de pequeña memoria que forman los registros port en cada interfaz es un lugar donde se van a almacenar en forma transitoria toda la información que genera el sistema central y que va hacia un periférico, y todos los datos y todas las instrucciones que llegan desde un periférico al sistema central. Cuando ingresan al sistema central, transitoriamente se almacenan en los registros ports. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Para equilibrar velocidades internas y externas. O sea, los ports actúan como una especie de buffer para equilibrar velocidades. Vamos a la definición. Son registros temporarios contenidos en las interfaces del sistema central dedicados a guardar datos en tránsito entre un periférico y el sistema central. Es una operación de entrada-salida según sea. ¿Esto para qué? Es para equilibrar velocidades. Las interfaces, recordamos, son estas plaquitas. Se cortó, puede ser. No, profe, está muy bien. ¿Escuchamos? Porque desaparecieron todas las... Ah, sí, las cámaras, no sé qué onda, desapareció todo, pero... Sí, encima se hablaba que hoy se iba a cortar internet, no sé, pero bueno. Nada, hasta ahora venimos. Ustedes, no los veo, yo necesito una pequeña respuesta, así estoy tranquilo de que me están viendo y escuchando, o por lo menos están viendo el PowerPoint. ¿Usted sabe por qué se va a cortar internet? ¿Investigó algo de eso? No, la verdad que no. La verdad que no. O sea, algo vi en la Bueno. tele, pero no le di mayor... Básicamente XP y todo lo que es anterior a XP va a dejar de tener conexión a internet. Y sí. Básicamente como para arrancar, digamos, en algo. Claro, y sí. Y sí, Por eso digamos que que dice. ya XP... Por lo que tengo entendido es por un certificado. Exacto. Sí. Exacto. Siempre llegamos al tema plata, me parece. Sí, para mí también. Y más, aparte de dar justo la casualidad que el martes se estrena Windows 11 oficial y ahora hacen esto, es como... Claro. Y en cualquier momento me llega el email de Microsoft ofreciéndome la actualización.
Sí, a mí también. Veremos qué hacemos. Veremos si la máquina lo soporta. Ese es el tema. Encima con esto del TPM, que es el sistemita de seguridad de la BIOS, no todos los mothers lo tienen. Claro, claro. Y eso ya complica un montón. Sí, sí. Pero bueno, veremos qué sucede. Esperemos que no sea muy, o sea, incómodo ni molesto esta transición. Y bueno, Ujú. sí, el hecho de que el sistema XP anteriores ya no tengan, sí, la verdad yo no sé, hace mucho que no veo una compu con XP. Pero sí, todavía algunas debe haber. Sí, sí. Sí, todavía existen. Yo hace 2 meses estaba trabajando en otra empresa y todavía había computadoras con Windows 95 o 98. 95, me está jodiendo. No, y encima son cajeros automáticos, eso es lo peor de todo. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Ya Windows 95 es para un video de perdón centenias. O sea, nada. Sí, Bueno, no, son desastres algunos, pero bueno. es un desastre lo que se hace acá. O sea, no se puede tener un sistema operativo de hace 30 años, qué sé yo. Que Sí, es más, tampoco era un sistema operativo. El Windows 95 en realidad es el DOS. Es el, Claro, es el DOS disfrazado. sí, en algunas empresas, bueno, mantienen los sistemas operativos como XP o Windows 95, bueno, por una cuestión de licencias, o sea, si tienen así como esa política de no craquear, digamos, el sistema operativo, de no activarlo, de no usar el KMS que todos usan. Bueno, se sigue usando el XP. Pero la verdad que son pocas las empresas, no sé. O sea, Y el tema es si te cae una inspección de Microsoft a una empresa, básicamente le pueden hacer una demanda bastante alta, incluso hasta cerrar la empresa. sí, pero exacto. Cuando llega digamos, software legal, digamos, y te inspecciona todas las Sí, computadoras. convengamos que estamos hablando de lauchas, porque la verdad que si tenés una empresa, sí, o sea, sos una laucha, o sea, bueno, muchos, yo no digo que todos los empresarios sean así, pero no, hay no, pero hay muchos muchos que sí. que, digamos, todo lo que puedan evitarse, o sea, para ellos es un gasto, no es una inversión, es un gasto. Y Pero Claro, aparte, para después muchos empresarios un gasto también es pagarle el sueldo a los empleados. La realidad no tienen todas las máquinas sin el Windows activado. Claro. exacto, básicamente algunas empresas, digamos, por ejemplo, donde trabajo, craqueamos, o sea, activamos todos los Windows con KMS y ya fue, digamos, en algún momento seguramente va a caer software legal y en ese caso se pacta con software legal, así como, bueno, te pagamos tantas licencias y ya está, digamos. Por lo general acá se hace así. Es como, bueno, activar y después en caso de que caiga la inspección, digamos, de software legal, de Windows, de Microsoft, ahí se pacta y se paga nada, como una especie de multa, pero es como que todo se entiende. Es como que todos se entienden al mismo tiempo. No sé, Sí, no qué sé cómo sé yo. explicarlo, ¿no? Sí, Es como sí, que, sí. o sea, de la parte de software legal ya saben, o sea, de cómo va a venir la negociación y por parte de la empresa también ya lo saben. Y bueno, así es gran parte del empresariado nacional, ujú, ¿no? La verdad, son lauchas porque lauchean todo, evaden impuestos, no pagan, o sea, tratan de no pagar absolutamente nada. Pero bueno, así estamos, esa es la realidad. Pero bueno. Bueno, volvemos. Buenísimo que de repente ustedes desaparecieron, pero me siguen viendo y me siguen escuchando, o sea que bueno, eso es lo importante. Si les parece bien, continuamos un poquito. Entonces, como dijimos, los ports se encuentran en las interfaces. El volumen de los registros port, o sea, la cantidad que tenemos en cada interfaz, va a depender directamente
al periférico con el que está asociado. Como dijimos, como veníamos hablando hace un rato, en cuanto a transmisión, que podía ser en paralelo o serial, eso es directamente proporcional también a la cantidad de registros ports que se tienen en las interfaces. Para darles un ejemplo, cuando hablan de una placa de video es una interfaz, y la memoria interna que tiene esa placa de video son los registros ports. No sé si con este ejemplo se entiende cuál es la función de los ports. ¿Está? Entonces, como dije recién, el port actúa como un buffer, o sea, equilibra velocidades para que cada uno de los sectores, tanto el sector del sistema central como el sector entre la interfaz y el periférico, actúen en forma independiente. ¿Qué más? Bueno, como dice acá, los registros port almacenan información temporariamente en tránsito con el fin de adaptar e independizar velocidades. Los ports existen desde la primera generación de computadoras y tenemos 3 tipos de port que están relacionados, o sea, es una clasificación de acuerdo a su función. De acuerdo a su función, que es la más importante. Acá les tiro un tip, porque esto seguramente un día les puedo preguntar, que me clasifiquen a los ports de acuerdo a su función. Existen 3 tipos de ports. Port de datos, en donde se guardan todos los datos e instrucciones que vienen desde el periférico y van hacia el sistema central, y toda la información que se genera en el sistema central, cuyo destino es un periférico. Esos son los ports de datos. Por otro lado, tenemos los ports de control, que solamente reciben información desde el sistema central. Desde el sistema central. ¿Y qué es lo que recibe? Comandos. Comandos, o sea, órdenes que se envían al periférico. Esos comandos pueden venir del sistema operativo o del ROM BIOS, que es que el periférico efectúe alguna acción en particular. Por ejemplo, la orden de impresión para una impresora es un comando que viene del sistema operativo y llega a la interfaz a través de un port de control. ¿Está? Y por último tenemos el port de status. Los ports de status, cuya dirección es al revés. Va desde el periférico hacia la interfaz. ¿Y qué es lo que envía el port de status? Códigos que marca el estado del periférico. Si está activo, si tiene una falla, si no está operativo, si está apagado. O sea, por eso se llama port de estatus, de estado. Informa el estado del periférico. Si se atascó papel en una impresora, no sé, o si se cortó la señal del módem, lo que sea. Se genera un aviso, es un código y que llega a través del port de status. Bueno, esto es un poco lo que acabo de explicar. Roberto, Entonces, en cuanto a los USB, ¿funcionan de la misma forma? el USB, lo que pasa que es un tipo de conexión que, si bien es serial, o sea, se maneja, digamos, el volumen de información que maneja es lo suficientemente grande como para poder transmitir un USB. Igual, por ejemplo, con una señal de video necesito otro tipo de conexión, que es, por ejemplo, la HDMI. O sea, con USB ya no tendría el mismo rendimiento, pero sí, más o menos es una transmisión en serie que se encuentra en el sistema general. Sí.
más que nada me venía la duda, por ejemplo, en cuanto a si usar, por ejemplo, un headset, ¿no? O sea, un auricular, digamos, que se conecte, que tenga un conector jack, el típico jack que se conecta ahí, bueno, o un USB, digamos, no sé si hay alguna diferencia en cuanto a eso. Hoy la tecnología USB están dando muy bien, y más que van apareciendo cada vez nuevas versiones donde se logran mayores tasas de transferencia, o sea, pero de repente no deja de ser una transmisión en serie. O sea, para ciertas cosas necesitamos otro tipo. Pero hoy en día USB o sea, abarca una gran cantidad de dispositivos con el cual no hay ningún problema con su transmisión, ¿no? Pero, como les digo, por ejemplo, para video lo más recomendable es HDMI, por ejemplo. ¿Tá? Pero bueno, sí, es así. Es así. Entonces, nada, acá tenemos clasificación de acuerdo a su función, como lo que los acabamos de ver recién. Si algún día les pregunto sobre port, les voy a preguntar sobre esto. Porque tenemos otro tipo de clasificación que es de acuerdo a su conexión con el periférico. Que tenemos port paralelo y port serial, donde desde la interfaz hacia el periférico, la transmisión puede ser en paralelo o puede ser en serie, como dijimos hace un rato. Entonces, a ese port se le dice, de acuerdo a ese tipo de conexión, port paralelo o port serial. Igual, lo que más me interesa es la primera clasificación. Esto está bueno saber que existe. También se puede clasificar a un port de acuerdo a su conexión con el periférico. Pero no nos confundamos, port serial, port serial es en serie la transmisión entre periférico e interfaz. De la interfaz hacia el interior del sistema central ya es todo en paralelo, como dijimos hace un ratito. ¿Está? Sí, y de la misma forma funciona el port paralelo hacia los periféricos que como funciona dentro de la máquina, digamos. ¿Funciona Sí, sí, exactamente igual? sí, sí, sí. O sea, Tiene... por Ah, cada ok. cable es un bit. Exactamente eso. Bueno, voy a prender la camarita. Ah, ok, o sea que las impresoras de antes que están conectadas por paralelo, digamos, tenían esa transmisión, digamos. Claro, claro. Bueno, igual, incluso había impresoras que nos daban los dos tipos de transmisiones. Podíamos elegir entre serial y paralelo. Sí, es exactamente como vos decís. Así que bueno, nada, ya con esto terminamos la unidad de hoy, que como habrán visto es cortita, es amena, no será más de un punto del parcial esto. O sea, nada. Pero recuerden que les dije que seguramente vaya a preguntar. Que es un port, para qué actúa y cómo se clasifica. Eso es algo, es un punto asegurado en el parcial esto, gente. ¿Está? Joya, profe. Bueno, no sé, ¿quedó alguno? Justo se está por terminar, un bloquecito cortito, ya con esto podemos cerrar. No sé si queda alguna pregunta pendiente, me dicen. La semana que viene ya va a dar el temario del trabajo práctico. Seguramente, seguramente, sí. Yo ahora cuando terminemos el Zoom, me comunico con Fabián a ver si podemos definir esto. Y si ya lo definimos, les dejo un mensaje en la plataforma. ¿Está, gente? Buenísimo. Buenísimo, profe. Bueno, un gusto verles nuevamente. Y bueno, vemos cómo sigue esto la semana que viene. Les mando un saludo a todas y todos. Chao, Dale. gente. Gracias, profe. Chao, profe. Buen Nos fin de... vemos.